Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, conversamos con Cairo Amador Arrieta y Humberto Aviles Bermúdez, tanteando el estado de nuestro planeta. Un planeta que muchos dicen al borde de una guerra. No sé si al borde de una guerra, pero sí hace un mes decíamos que la temperatura estaba altísima en la península coreana y volvió la temperatura ahora para el Medio Oriente. Bueno, yo creo que a mí me convence un titular que leí esta mañana que dice que Siria es una guerra para ocultar las vergüenzas de tres. Uno que tomó la iniciativa, que es Trump, ¿no? Y dos que ahora son comparsas, aunque ya la May era antigua comparsa. Ahora el señor Macron, su primera decisión como jefe del ejército francés fue bombardear quirúrgicamente objetivos solamente militares en Siria. Vergüenzas que aquí las hemos comentado. En el caso francés, la huelga ferroviaria no resuelta, ni la reforma laboral, que ya pasó, pero que tiene sus efectos. Están en las calles los pensionistas, están los universitarios en las calles también, y él dice que son grupos minoritarios los que están protestando. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro, no cabe duda, de que una decisión de ese calado, de participar conjuntamente con Estados Unidos y Gran Bretaña, porque a la May, ¿qué remedio le queda? Si alguien está acorralado y débil en la política interna británica y en el concierto europeo, con lo del Brexit en perspectiva, es la señora May. Entonces, alegar como pretendió e hizo ayer Macron, que está muy necesitado de popularidad, porque ha bajado su rating 37%. Un montón. Entonces, él viene desde la semana pasada en una ofensiva mediática para tratar de hacer populares todas estas vergüenzas a las que nos referíamos anteriormente, pues esa complicada situación. Y tomar un papel de liderazgo, porque es decir, ha estado anunciando que él fue el que convenció a Trump de para quedarse en Siria. Para que mantenga las tropas en Siria. Y también se dice que esta intervención quirúrgica, insisto en lo de quirúrgica, ¿verdad? Porque tiene toda la ironía del mundo, dicho sea de paso, ¿no? Quien ha salido perdiendo peso internacionalmente hablando es la Merkel, porque se desmarcó de la intervención militar. Esa es una argumentación. Habría que ver si no es todo lo contrario. Pero sobre eso se decía que no le invitaron, por un lado, y por el otro lado había otra versión que decía que ella no iba a participar en una acción contra Siria, es decir, Alemania no iba a participar en una acción contra Siria, pero sí iba a apoyar las acciones contra Siria. No, pues ese ya lo dijo, sí. Las acciones no militares. ¿Ya? Estoy diciendo... Que fue una cuestión muy inteligente, creo yo, de llamar que él no participara, pero fíjate que todo el mundo lleva agua a su molino. Ahora resulta que el Guardian está hablando de que Jeremy Corbyn es un agente soviético. Sí, sí, no, pero es que ese es como el de... Que va a cambiar el destino de Inglaterra. Como el de un extraño personaje de origen desconocido que publicó en el periódico La Carretera Norte, utilizando una vieja expresión, un artículo de opinión hablando, preocupado por la influencia rusa en nuestro país. ¿Fumará estupefaciente ese señor o qué? Sí, pero yo creo que más que eso implica el reforzamiento de un viejo argumento, posiblemente para tener unas posibles presiones hacia Nicaragua. No, eso forma parte de una estrategia mediática, obviamente, ¿no? Sí, pero en el caso de Siria, es decir, yo nada más me acuerdo de Bush después del 11 de septiembre, acusando a Irak, uno, de haber participado en el atentado contra las Torres Gemelas, y dos, de tener armas de destrucción masiva, lo que justificaba una invasión contra Irak y sacar del poder a Saddam Hussein y terminar matándolo. Para más tarde decir, nos equivocamos, no habían armas de destrucción masiva. No, y lo de las Torres Gemelas, ya los propios norteamericanos han salido diciendo
que es lo que hubo ahí. Pero acuérdate de una cosa que es interesante. Todo esto viene en un momento en que la Naciones Unidas envía expertos químicos al terreno para averiguar exactamente cómo fue el asunto, si hay o no hay responsabilidades de Siria, Rusia, etcétera, ¿verdad? Antes de pronunciarse, dicen que sus órganos de inteligencia ya tienen suficiente información que sí. Pero lo curioso, hay un detalle importante a propósito de los expertos. Son de la Organización para la Prevención del Uso de Armas Químicas. Llegaron a Siria el mismo día del ataque. Exacto. Sí, exacto. Eso es lo que quería decir. Es que justamente. Entonces ahora acusan a Rusia y a Siria de impedir que los observadores vayan al lugar. Correcto, pero justamente, y eso lo dijo el mismo Bashar al-Assad después del ataque. ¿Ah? Estados Unidos, Francia e Inglaterra con este ataque lo que quieren es evitar que esta comisión vaya a verificar in situ qué fue lo que ocurrió en Douma. ¿Ah? Douma está 14 kilómetros prácticamente, son 13.7, 13.8 kilómetros al noreste de Damasco. A mí la lógica me indicaría, porque es decir, estás hablando de un arma química que fue puesta en el aire de Douma. Eso es lo que dicen que ocurrió en Douma. ¿Ah? Y digo, dicen que ocurrió en Douma. Siria pertenece al hemisferio norte como pertenecemos nosotros. Y eso implica que los vientos soplan de este a oeste. Si Damasco está al oeste de Douma, algo de esto cae sobre Damasco. ¿Ah? Es decir, corres ese riesgo. Se va a meter Damasco, se va a meter el régimen de Bashar al-Assad. Pues sí, como dice. A ver, se va a meter Rusia a envenenar a un ex espía, el Skripal, en Inglaterra, para darle pretexto de una crisis diplomática como la que se desataron a raíz de... Ahí hay un precedente, ahí sí hay un precedente. Eso que te estoy diciendo. Pero el caso es, fíjate cuando Reagan lo llevan de cara al Irán Contra y responde atacando a Gaddafi. Sí. Acordate de Clinton, al punto del impeachment también, responde atacando a Afganistán, creo que fue, ¿verdad? Y después, da la casualidad que ayer se hizo público el libro de cómic donde hablan de él. Y dicho sea de paso, en unos términos que más tarde lo vamos a platicar, pero que son muy, no solamente intensos. Es que ya ahí sí cabe la expresión en toda su dimensión, en toda su plenitud, de que la guerra de Siria es para ocultar las vergüenzas. Precisamente por las revelaciones que hace Comey, y además que es algo inédito en la historia de los Estados Unidos, para que no nos vayamos más lejos. Cuando un director del FBI se había referido en esos términos y en un libro sobre el presidente. Y además la respuesta. Pero bueno, de eso lo tocamos en breve. En el tema de Siria, lo cierto es que han empezado a salir versiones diciendo que Douma no es lo que se dijo que había sido. No, y que es un montaje. Y que es un montaje, que hubo gente pagada. Y que se tienen filmaciones de cómo llegó un grupo de gente con niños en brazos, empezaron a tirarse agua entre ellos y a hacer un alboroto y filmaron para decir que ese era consecuencias del ataque químico, ¿verdad? Eso es el caso una versión. Es que existen precedentes de ataques químicos, ¿verdad? Después de que dejaron la cantidad de que en su inventario, en principio, lo trasladaron y se lo entregaron a los gringos, entre otras cosas, mediado por Moscú, ¿verdad? Que fue el que le puso la escalera de plata a Obama, precisamente en su primera línea roja, que marcó, pero posteriormente, efectivamente, sí hubo un ataque. El año pasado, precisamente, cuando le tiraron 17 Tomahawks. Lo que me parece un tanto hipócrita de Occidente es la preocupación por la muerte de tantos niños, jóvenes, lo que sea. Y el uso de armas químicas y los derechos humanos. ¿Qué autoridad moral tiene ninguno de los tres países que hicieron esa operación, por muy quirúrgica que la quieran disfrazar,
para estarse preocupando por la democracia. ¿Y quién los autorizó a intervenir en Siria? Pero es que el problema es, estás hablando de una Siria que ya tiene 300.000 muertos, Si no, 7 años de 6 guerra. millones de desplazados, 5 millones de refugiados, más del 50% de su población afectada, más de medio millón de personas heridas de todo tipo. O sea, estás hablando de una inducción hecha por todos los presentes hacia un Estado fallido. Siria es un Estado fallido en estos momentos. ¿Para quién? Para Siria. ¿Ah? O sea, no tiene escuela, no tiene salud, no tiene reserva, no tiene infraestructura. Por favor. Esa es una definición de un Entonces, Estado fallido. Se han encargado de fabricar un Estado fallido. Claro, es un Estado fallido. Porque le interesa a Occidente. No es que hay que decir las cosas como son. Es que no es que le interese En al la Occidente. perspectiva pues, de cada quien. Claro. ¿A quién le puede interesar si no? Porque ¿cuál es la realidad social y política de Siria? A Bashar al-Assad y a su padre los odian, me parece que no. O sea, en términos de... O por lo menos no como dice la propaganda. Así es. En Sí. términos de lo que occidentalmente se entiende como democracia, vamos a ser serios. O sea, ¿quién tiene elementos suficientes para afirmar que Bashar al-Assad es un dictador cruel y no sé qué, no sé cuánto? Sí, Pero que lo han demócrata destruido. seguro que no es. Que lo han destruido. ¿Ah? Hombre, también Pence llegó a También Lima. es otra cosa. Espérate, entonces ¿quién Pence pero a llegar bueno. a declarar que pero Venezuela es un estado fallido? pero es que si se nos nos olvida un pequeño detalle, que todos ellos, incluyendo Rusia, y Rusia con mucho más razón que nosotros, acaban de triunfar sobre su principal enemigo común a todos, incluyendo Estados Unidos, que es ISIS. Que por Yo no cierto, veo que terminen espérate, de triunfar. espérame. No ha terminado de triunfar. Por lo menos de desplazarlo. Espérame, para tocar el tema ISIS salió el jueves un tuit de Trump, raro, ¿no? Que haya puesto un tuit diciendo acabamos con la amenaza de ISIS y estamos esperando, es decir, no decía exactamente eso, pero prácticamente estamos esperando que nos agradezcan. Bueno, para comenzar, acabamos de mucha gente. Sí, por eso. Bueno, no, espérate, no, ya me acordé bien. No es solamente acabamos. Bajo mi administración, acabamos con la amenaza del Estado Islámico. Eso es ponerse sombrero ajeno. Estoy esperando el agradecimiento. Pero a propósito de la destrucción que estaban hablando antes, Palmira, por ejemplo, y Alepo fue destruida por ISIS. Sí. ¿Ah? Los ataques a Damascus fueron por ISIS. O sea, ISIS no estuvo de balde 4 años ahí, ¿verdad? ¿Y quién arruinó el patrimonio de la humanidad en Irak? La antigua Babilonia y la Mesopotamia. ¿Quién? El ISIS. Ni siquiera existía. No existía el ISIS. Ah. Los mismos que decidieron el ataque Vamos a al Siria. tema, Son los mismos que de decidieron el de ataque a ser o Siria. no ser demócrata. Y voy a dejar la pregunta para después de la pausa. ¿Es demócrata no acatar no es resolución, porque no es una resolución, sino una indicación de Naciones Unidas que dice no nos vamos a meter en este momento en Siria porque no tenemos un acuerdo sobre si vamos a actuar con fuerza o no? Es demócrata, como ustedes no se ponen de acuerdo, entonces voy yo por mis pistolas. ¿Ah? Estamos en Adelante Nicaragua, regresamos en breve. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Naciones Unidas no se puso de acuerdo sobre lo que iba a hacer en Siria después de lo de Duma. Es decir, el único acuerdo era que iba a ir una comisión a verificar. Está hablando del Consejo de Seguridad. En el Consejo, sí, pues, pero es decir, es el que decide en las Naciones Unidas este tipo de acciones. ¿Verdad? El único acuerdo era que iba a ir una comisión a verificar in situ y que iba a ir el sábado. Y que fue el viernes. Y todo el mundo lo sabía, porque ahí todo el mundo lo sabía. Ahí quien no lo supiera estaba perdido. Y la madrugada del Y- sábado y- deciden atacar. Y Qué esto, casualidad. no habiendo tomado ninguna decisión, excepto esa sobre Siria, dicen, voy por mis pistolas. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, voy por mis pistolas. Digamos. Es que ese es el concepto de democracia de los imperialistas, pues, por utilizar una expresión tan antigua como la historia de la humanidad. Ah, ok.
Bueno, el Consejo de Seguridad ha sido numerosas veces, de alguna manera, bypaseado, incluso por los mismos rusos en Crimea, que otros dicen que es el otro imperialismo, a propósito. Pero de eso estamos claros porque lo han acusado a saciedad, Bueno, que eso no son demócratas. pero bueno, es que nosotros tampoco, ¿verdad? Y sobre todo Trump. Si Trump es el menos demócrata en la historia de los Estados Unidos. Yo Por eso, cuando hablo de entonces, imperialismo no me entonces, refiero ni a un lado ni a otro, que conste. Sí, pero vamos entonces. Entonces, Bashar al-Assad no es demócrata y hay que atacarlo porque nosotros sí somos demócratas. Pero, oye, una cosa, si es que el problema no es Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad ya en Ginebra todo el mundo dijo de que era un mal menor y era un mal que Entonces, necesariamente... ¿cuál es el problema? El problema, en principio, dicen ellos que son el uso de los químicos prohibidos. Que no está aprobado, además. Que no está aprobado además, pero tampoco está aprobado un montón de cosas que se hicieron y mataron a un montón de gente en todo el mundo. Ahora, el ataque quirúrgico, como gusta decir Humberto. No me gusta decir, no No, lo dice. vos Macron lo ha dicho. no, y vos te has esmerado y dijiste, yo quiero centrarme. Quiero hacer énfasis, sí, digo. quiero hacer énfasis Sí, porque- en el ataque quirúrgico. El ataque después te- quirúrgico tenía 13 objetivos. Es decir, había 13 lugares a donde debían de caer los misiles, ¿no? Porque eran los lugares en donde se estaba produciendo armas químicas, Donde se estamos almacenando. donde estaban almacenando y de donde se estaban disparando. Y ¿verdad? había un laboratorio transportando. de investigación y desarrollo. Sí, uno de ellos, y me llamó la atención porque era el primero de la lista, es el Aeropuerto Internacional de Damasco. Eso implica que de ahí están saliendo armas químicas, quién sabe para dónde. Y que hace rato, Según esa acusación. y que hace rato que toda Siria está contaminada, ¿no? Sí. Como lo del viento que explicabas antes. No, el viento estuvo muy bueno eso. Pues efectivamente, eso es se esparce, ¿verdad? Sí. El gran problema entonces no es Bashar al-Assad. El gran problema, de alguna manera, es que es el siguiente paso que viene. Y el siguiente paso que viene es la retirada de Estados Unidos y el apoyo que le quita a su principal aliado en la guerra contra ISIS, de nuevo, que son los kurdos, a quienes los deja totalmente a la deriva. Pero espérame. No te preocupes, ya pero Macron ya lo salió, convenció. ya lo convenció, sí. ya se colgó una medalla. Pero contame, Dice, por lo menos eso es lo que dice Macron. Yo convencí a Trump a dejar cuánta gente. 2000 hay. 2000. ¿Qué hacen 2000? No sé, pero Macron lo convenció. Oye, pero es que ni en la batalla contra ISIS hicieron nada. Si quienes arriesgaron el pellejo y pusieron la sangre fueron los kurdos. Iban por a parte seguir. de Occidente. Iban a seguir. Así es. Sí. Van a Porque, seguir en porque esa. una cosa es cierto, no estarán territorialmente ni en Irak ni en Siria, pero no han acabado. No. Es más, por el contrario, en Afganistán los talibanes junto con remanentes del ISIS ya dominan más del 60% del territorio después de 17 años. Pero hay otro dato en torno a Siria que no hemos mencionado. Siria es el país de Medio Oriente con mayor cantidad de refugiados. ¿Ya? Perdón, Siria es El país del Medio Oriente con mayor cantidad de refugiados. interno. Iraquíes, ¿no? ¿Cuál? Ay, Iraquíes, kurdos, que acabas de mencionar vos. ¿Ya? refugiados. Sí, Siria. refugiados, sí. O desplazado. Desplazados, ¿verdad? Pues de desplazados de guerra. pues. Claro. Sin embargo, de nuevo, Siria está deshilachada demográficamente hablando. 300.000 muertos no es así nomás. Pues sí, una guerra de 7 años. 500.000 muertos, 500.000 heridos tampoco. Todas las ciudades destruidas, las mejores y las más grandes ciudades totalmente destruidas, con el concurso de todos además, ¿verdad? Y ahí metete a la aviación gringa, a la aviación rusa, a lo que le queda a la Siria y al ISIS. ¿Ah? Fue una de todos contra todos. Y a la, entre comillas, oposición siria. Y entre comillas, claro, por supuesto. De manera que Quiero acotar aquí. Lo que había en Duma, supuestamente, es el Ejército de Liberación, creo que es que se llama. el ejército de liberación sirio. De Siria, ¿no? Que no es el Estado Islámico, pero es un grupo armado que está para votar a Bashar al-Assad y que entiendo yo que fue a Ginebra a negociar justamente un acuerdo de paz. Ese mismo ejército sirio que era Al-Nabur, ¿verdad?
Estados Unidos lo apertrechó de municiones, etcétera, y se le fueron al ISIS hace como 2 años, por lo menos 3,000 y pico de ellos, ¿verdad? De manera que ¿cuál era de alguna manera entonces la única presencia fuerte, consistente que Estados Unidos tuvo en Siria? Los kurdos, y deja de contar. Contra el Estado Islámico. Contra el Estado Islámico. Sí, porque contra Bashar al-Assad tenía a bastante gente, incluyendo el Estado Islámico. Sí, claro. Que es patrocinado por su principal socio, Arabia Saudita. ¿Y quién está detrás de Arabia Saudita? Por ¿Quién eso. llegó a hacer negocio? Por eso te estoy Arabia diciendo que es Saudita. patrocinado 250 millones. por el principal socio de Estados Unidos. favor. Ok. No, ni siquiera Trump, si fue Obama el que negoció la mayoría de esos contratos. ¿Qué lograron esos? O mejor dicho, desde Obama. 32 misiles que cayeron, porque lanzaron 103 y Siria dice que votó 71 con la Entonces, si es así, con la desvencijada defensa antiaérea. batería antiaérea rusa, Sí. desfasada, antigua, entonces caduca. quiere decir que los misiles con los que amenazó desde antes de decidir el ataque Trump ni más son bonitos, ni más- son ágiles, ni son inteligentes. Sí. Son mayoritariamente torpes, porque de 100 y pique solo atinaron 32. El general, no sé qué Está cosa por del verse. Pentágono, dice que no les derribaron ninguno. Otros dicen que les derribaron 13. En fin, está como... Pero en bueno, cualquiera de los casos, ¿qué lograron? ¿Qué lograron? Es decir, además Es una decisión, de tomar la foto del edificio es una destruido. decisión de Trump, como vos dijiste en algún momento anterior, por sus pistolas. Porque sus principales asesores les dijeron, el mismo Pentágono dijo que no era el momento. Matis no sabía de Bueno, la decisión. A ver, espérate, el Congreso norteamericano le protestó a Trump haber atacado sin haber Le dijo, usted consultado. no se olvide, Expos. no, pero eso le dice, no se olvide del legislativo, a que después de que ya se había olvidado, ¿no? Para un próximo ataque, le advirtió el Congreso a Trump. No sé, a mí yo creo que es poco serio esto. ¿Pero qué se ganó? Es decir, además de evitar que la comisión fuera a verificar in situ en Duma lo que supuestamente ocurrió, ¿qué más se ganó? Bueno, a mí me parece que Trump está Echar una urgente cortina de humo, a todo lo que le está pasando a Trump. ocultar las vergüenzas. No eso. solamente, acordate que por un lado son ya 2 libros los que se van publicando, no, este no es el primero. Y acordate que cada vez más con todas esas cosas vos podés proyectar de alguna manera cuál va a ser el contenido de la investigación de Mueller. Pues es que, pero es que no solamente es el tema de las posibles vinculaciones con Rusia, ¿no? Por eso le llaman Rusia Gate, sino su comportamiento para con las mujeres, ¿verdad? Que Comey dice que las trata como pedazos de carne. Sí. Depravaciones sexuales como la germanofobia, que orinarse lo uno al otro, según comenta ahí, que fue una escena en el Ritz de Moscú. ¿Ya? Por citar 3 cosas sórdidas que solo alimentan el escándalo. La permanente... Y son vergonzosas, Los además. twitters, hacer una política exterior a punta de Twitter y de mentiras. Que además que no existe la política exterior. Y olvídate de Comey. Las principales revistas norteamericanas de este mes, ¿verdad?, hablan de cuál es el sentido de los derechos humanos de Trump. Y esto va mucho más allá de lo que habló el cubano en la cumbre. Por eso, pues es que en materia además de política exterior, porque lo de la diplomacia vamos a dejarlo a un lado, como la dejó a un lado hace tiempo Trump. ¿Ya? No es más interesante en política exterior para los Estados Unidos, América Latina, que Siria. Por favor. Pero no porque seamos nosotros latinoamericanos, y haya dicho que venía o no. No, ese no es el punto. ¿Ya? O sea, lo de Siria es una salida de baño mal puesta y pésimamente fabricada desde hace tiempo, desde que se intervino, desde antes del 2011. Es la historia de una crónica anunciada, parafraseando o citando a García Márquez, si se quiere. Ahora, Crónica de una muerte anunciada. Vos de este incluso ataque- podés decir que le están elevando mucho el perfil a Pence.
¿ah? Con China, en la cumbre. ¿Pero qué vino a decir Pence a la cumbre de Lima? Si la cumbre de Lima, ellos mismos, Trump, la ninguneó, la redujo a nada. Sí, pero de alguna manera se reunió con Trudeau, se reunió con Peña Nieto, y habló públicamente de que están a poco de encontrar un tratado de libre comercio. Los discursos que dio, la figura que representó es a favor de Pence. Pero bueno, Pence dice una hay cosa que ver si y lo Trump deja, termina Trump hace diciendo otra. Sí. El que porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el viaje a Asia? Ah, bueno, pero ¿Qué fue lo que pasó en el viaje a Asia que vino Pence y dijo, logramos este acuerdo, y no había terminado de decirlo cuando Trump estaba diciendo, ahí no hay ningún acuerdo y nada que ver? Y él le contestó, hay una palabra en inglés que se llama moron, que puede ser traducida como idiota, y idiota o baboso, ¿no? Y se lo dijo también en Twitter, ¿verdad? Tillerson, sí. Y que de hecho esa fue una de las razones por las que Tillerson posteriormente lo sacan. Que dicho sea de paso, a estas alturas ya han sacado a 38, entre sacados y gente que ha renunciado. Pero si hasta su abogado personal renunció ya, Cohen. hombre. Hasta el abogado personal renunció. Michael Cohen es ese. Sí, al que le registraron el despacho. Y el economista también, por las medidas arancelarias sobre el acero y el aluminio. O sea, ha sido una avalancha de gente de primer orden, en la primera línea de los puestos de responsabilidad de la Casa Blanca, las que se han ido. Ok, vuelvo a Siria. Hasta un general. Vuelvo a hasta Siria. un general. Vuelvo a Siria antes que nos vayamos nuevamente a pausa. Dice Rusia, si se vuelven a meter con Siria, aquí va a haber un caos. Sí, en las relaciones internacionales. Dice Rusia Sí. e Irán, porque esa fue una plática de Putin con Rouhani. Correcto, Rusia e Irán. Aquí va a haber un caos. Lo que muchos interpretaron, viene la tercera guerra. Porque eso fue lo que empezaron a decir. Viene la tercera guerra. Rusia amenaza con la tercera guerra, además. El primero que dijo eso es Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Pero es decir... El primero que dijo eso fue el Papa hace rato. No, pues eso que ya empezó a hacer. No, pero es decir, exactamente acerca de esa declaración de Rusia o de esa conversación entre Putin y Rouhani, que aquí viene el caos, si hay nuevos ataques contra Siria. Pero sí que de ahí se pasaron a las Naciones Unidas por el arco del triunfo para decidir lo que les dio la gana. Ellos deciden qué es democracia, qué no es democracia, qué es químico, qué no es químico, quién ataca, cómo, dónde y cuándo, si es de noche, de día, blanco o negro. Eso es. ¿Existe la posibilidad que Rusia deje Naciones Unidas? No creo. A pesar de que efectivamente hubo un bypass en esta decisión, esos bypasses también lo han hecho ellos. Y en cualquiera de los casos sigue siendo la única instancia mundial en donde necesariamente tienen que convocarse todos y llegar en un momento determinado a una cierta coexistencia. Pero el único es que la órgano, alternativa de salirse único es muy órgano grave. mundial, pero muy infuncional. Bueno, todo Pero lo que hay, el único que hay. Difícilmente va a abandonarlo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, aunque no sirva para nada, quien lo convocó fue Rusia, ahora mismo. Así es. El Independientemente sábado. de eso. Sí, por eso, quien lo convocó fue Rusia. Y si alguien ha ocupado el espacio internacional que Estados Unidos, por la diplomacia, sí que se puede catalogar de eso, de Trump, ha adoptado, no queda más remedio que la única política exterior, sí que se le puede dar política exterior, es la de Trump, pero ha dejado espacio en el plano internacional que Putin muy hábilmente los ha sabido ocupar, no solamente Siria. ¿Y qué pasa con el proteccionismo y lo del libre comercio? No, pero ahí no y el está. tratado con Irán nuclear. En cualquiera de los casos, Turquía. Y lo del cambio climático. Y el acercamiento con Turquía. Pero quien lo ha sabido aprovechar eso, en términos económicos, en términos de posicionamiento geoestratégico, es quien no ha hablado nada. China. Hace poco, con este asunto de los aranceles, China mandó a dar un paseo por el estrecho de Taiwán a su primer portaaviones, acompañado de 14 barquitos escolta, ¿verdad? Nada más fue a dar un paseo, dio la vuelta
y se regresó. Están construyendo 3 más y le han comprado 4 a Rusia. Mientras Estados Unidos se ha gastado en 3 guerras, ¿verdad? Ellos han estado acumulando recursos durante esas 3 guerras. Estados Unidos sigue siendo hegemónico, pero cada vez es menos hegemónico. En cualquiera de los casos... Es mamónico que es. En cualquiera de los casos, lo que voy es que si alguien está en palco viendo todo esto, es China. Viendo los toros de largo. Pero, ahorita. ¿y China no es permanente del Consejo de Por Seguridad? supuesto. Ah, bueno, entonces no ha dicho nada. ¿Por qué está en silencio? Ese es el punto. No, en el mejor de los casos, perdón, en el más suave de los casos, por prudencia. Ya está viendo desde palco la jugada. Eso es. Ok, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. Y de no de forma Adelante. pasiva. De alguna manera, ¿no? De alguna manera sí pasivo. Se llama acumulación de fuerza esa vaina. Pero bueno, Ese Ese sí, otro, ¿no? en silencio. hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. ¿Para qué sirvió, además de la reunión con el premier canadiense y el presidente mexicano, con el vice norteamericano, y decir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va caminando y que pronto va a estar totalmente negociado? Además de eso, ¿para qué sirvió la cumbre de las Américas? Bueno, para que Cuba hablara muy claramente. Ahí está el discurso del canciller cubano, por ejemplo, ¿no? Ya eso, para mí, es esclarecedor. ¿En qué sentido? Le dijo a Estados Unidos, al señor Pence, se dirigió a él, parece que Pence insultó no solamente a Venezuela, porque hay titulares que te dicen, hoy Nicolás Maduro vapuleado en la cumbre. O sea, en el mejor de los casos y eufemísticamente hablando, es insultante que alguien que no está presente empiecen a decir barbaridades de él. Y quien llevaba la voz cantante a ese respecto es Pence. Entonces, habría que preguntarle para qué le sirvió. Y demócratas como Michel Temer, que dijo que Pues sí, es un atentado contra la democracia del señor Maduro. O ¿cómo se llama? Piñeira. No, pero es que yo me voy especialmente con este demócrata. O Macri. el que sale en el Santos. centro de la foto de grupo, Almagro, que sale en el centro de la foto. Pero es que yo insisto, un buen ejemplo de demócrata que dio un No, golpe de tremendo, Estado, ¿no? pues Sí, por sí. supuesto. Pues, un golpe de Estado judicial. Politizaron la justicia en Brasil hace rato. ¿No? Ajá, ok. Para- Perdón, es que te decía Humberto que sentó muy clara su posición Cuba. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues poniendo en evidencia que no tiene ninguna autoridad moral Estados Unidos para cuestionar los procesos políticos de otros países y mucho menos para insultar a ausentes, en el caso particular de Maduro, y atacar a Cuba. Sí. Y le recordó que dentro de unos días, le dice, se van a cumplir los 50 años de que Cuba fue bombardeada por aviones norteamericanos. ¿Ya? Que por cierto, ahorita ya este jueves es la elección en la Asamblea Nacional Cubana, ¿no? Sí, Para elegir el nuevo gobierno. por ejemplo. Sí. Dio un toque. Esos discursos, que se de paso, si te ubicas en la Guerra Fría, básicamente ser el tono, entre otras cosas, significa un retroceso bastante grueso de lo que Obama había conseguido por supuesto, con está clarísimo. Fidel. Y está regresando Y a con una Raúl, situación... más que con Fidel, con Raúl. Con Raúl, y estás hablando entonces de nuevo de un enfriamiento y de una confrontación de posiciones a nivel ideológico sobre todo, ¿verdad? En donde en esta ocasión hubo otro elemento que no fue en la parte gubernamental, en donde el ministro de Relaciones Exteriores cubano efectivamente, coincidió con Humberto, se defendió requete bien y se quedó corto todavía. Y además, haciendo énfasis en que los asientos que estaban en esa reunión eran por países, ¿verdad? Y Venezuela, por derecho propio, tenía derecho a estar ahí.
Sin embargo, en la parte de los organismos no internacionales, de los organismos no gubernamentales o de la empresa privada, en una de esos dos. La de los no gubernamentales es lo que le llaman cumbre alternativa. La económica es la organizada por el BID. En una de esas dos creo que fue la económica, ¿verdad? Hubo un pleito entre la representación de cubanos que de alguna manera venían de Miami y los que venían de la isla. Ese fue en el de los ONG. En los ONG. Bueno, y también el otro, creo, ¿verdad? Porque es interesante considerar de que en cualquiera de los casos la comunidad cubana en Estados Unidos casi produce el 100% de lo que produce Cuba, ¿verdad? O sea, marginales no son en términos de la generación de riqueza. Ahora, en los ONG hubo un pleito que, fue de una calidad diferente a la que tuvo en la cumbre oficial. El gobierno cubano, para mis efectos, quedó muy bien plantado, con alta dignidad, con mucha firmeza, etcétera, etcétera, alrededor de la posición de Guatemala y de ellos mismos. No tan así en la parte de la ONG y en la parte de los privados. Ahora, desde mi punto de vista, al final de cuentas, hubo muchos discursos, no vamos a reconocer las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, eso no es democrático, hay que garantizar elecciones libres, transparentes, supervisadas, etcétera, 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 etcétera. Se intentó hacer una resolución condenando a Venezuela y no dio bola, no lograron aprobarla. Mi opinión es una derrota para quienes esgrimían esa posición. Y a pesar de que no lograron eso, todavía hay medios, el país España, edición española, no en español, edición española, ¿ya? Que dice en la crónica sobre la cumbre que el chavismo quedó arrinconado en Venezuela y que es el certificado de defunción del ALBA. Lo dice así en esos términos, ¿ya? Textualmente. Entonces, esa es una utilidad de fake news o mediática para hacerse eco de las vergüenzas que el escándalo de la guerra en Siria quiere ocultar, por ejemplo. Pero yo retomo tu punto. O amortiguar, perdóname un segundito para que no lo perdamos de vista, el predicamento internacional que está adquiriendo el anterior presidente de la Generalitat Catalana, Puigdemont, a propósito de su estancia en Alemania. Y ya se empieza a hablar del España Brexit, en la propia España, ¿ya? Hasta el punto que ya hay artículos de opinión que te dicen que si alguien sembró la primera semilla del separatismo de España, que era el más el más favorable para la Unión Europea, el Eurofan, ¿ya? El Eurofan, es precisamente el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, los 3 jueces que libraron a Puigdemont del cubo de la rebelión o sedición, y que están estudiando, después de haber exigido el tema de la corrupción, más detalle, el tema de la corrupción. Entonces, habría que ver 2 cosas alrededor de todo esto. Y sin hablar de Italia o de Hungría. Uno de Europa, que estaba hablando Humberto, y el otro lo que vos estabas diciendo. Efectivamente, Fernando del Rincón de la CNN entrevistó a Temer, ¿verdad? Y el tipo, en un gran descaro, siendo él, primero, acusado de corrupción. Segundo, impulsor de un golpe de Estado. Tercero, parte de un partido político que de alguna manera lo está excluyendo. Él, desde esa posición, con ese altar y con esa escalinata de barro que tiene, erigiéndose en una ofensiva contra varios países, incluyendo Venezuela. Me parece que es una paradoja todo esto, ¿verdad? Sobre todo es que en cualquiera de los casos, donde está mucho más endeble la democracia ahorita, es en Brasil.
con todo este efecto de Lula y además la importancia estratégica en términos de país y en términos de influencia que tiene Brasil, incluyendo el BRIC, ¿verdad? Está en estos momentos puesto en serio peligro. Me leí, y quiero hacerlo como un paréntesis, me leí recién que tener a Lula como preso ha favorecido la democracia en Brasil. Porque Lula sigue siendo el candidato aún preso con más intención de voto, con el 30 y algo por ciento, ¿no? 34% me parece de intención de voto. La Folia de Brasil, creo que es la hoja de Brasil. ¿no? Brasil. Seguido luego por Barbosa, Barrosa. No, Bolsonaro. Por Bolsonaro que lleva el 14%. Ex general. Pero ¿en qué sentido ha favorecido la democracia? Que ha dado la oportunidad de que otras fuerzas políticas también compitan y entonces andan alrededor del 10-12%, el Partido Verde. Siguiendo tu línea, hay que darle las gracias a Trump porque ha despertado la conciencia nacional, ¿verdad? Y ha hecho posible un movimiento de masas como no ha habido desde Martin Luther King. Pero el medio vuelto, la crónica del país dice textualmente a propósito de eso, preocupa a propósito de la cumbre, que en lugar de contener a Trump, el gran ausente de Lima, algunos en el continente traten de imitarlo o de entrar en competición con él. No, ¿ya me entendés? Bueno, pues, pero ya viste, todos quieren hacer grande su país. Hey, porque ese es el discurso de todos ahora. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Y después acordarte que vino Papadopoulos, después vino el que fue, que dicho sea de paso, hubo un artículo en el Atlantic sobre ese tipo, o en el Times, que todas las conexiones que tenía con Crimea, con Ucrania, y lo que hizo en Estados Unidos, el lobby que hizo en Estados Unidos, etcétera, primero es de película, ¿verdad? Pero una película de horror y de desprestigio de ese sistema político de gobierno. Pero yo creo que además Trump, a propósito de este capítulo Comey, que le dice abiertamente Comey que es mentiroso, que atenta contra los valores fundamentales de los Estados Unidos, donde el principal es la verdad. Dice a Trump, ¿verdad? Dice que el presidente no es capaz de hablar con la verdad, que miente constantemente. Entonces, la reacción de Trump vía Twitter, faltaría más, es llamarle soplón a Comey. Y poco inteligente, pero porque le diga poco inteligente es lo de menos, lo demás es que le diga soplón, porque a confesión de parte, relevo de prueba. Sí, porque reveló información, que dice Comey, información clasificada, reveló información clasificada, pero además le dice tonto, le dice que es un hombre que es un perdedor, le dice que no es inteligente y le dice que será reconocido como el peor de los directores del FBI. ¿Verdad? Pero bueno, eso es ya la bestia herida que se revuelve. Pero eso de perdedor, es decir, vos te pones a ver películas de la secundaria o que abordan secundaria en Estados Unidos y es la forma de hacerle bullying a los estudiantes y decirles perdedores, ¿no? De alguna manera es como un asunto como muy inmaduro, me da mi impresión, ¿no? Esto de llamar perdedor a alguien. Sí, pero es que acordémonos que en la jerga del mundo capitalista occidental, para que no se piense, eso tiene una connotación peyorativa, ¿no? El loser, en un mundo en el que se preconiza el éxito y las 1000 maneras de ganarlo, con 1 millón de maneras por internet comercializado, por las redes, de ganarlo, pues entonces como que duele. Yo creo que es bueno no perder de vista, porque estamos hablando de periodistas asesinados en diferentes partes del mundo, y son crímenes que no cesan. Entonces, es el crimen que no distingue
y yo creo que es importante llamar la atención sobre eso, entre opinión pública y opinión publicada, que es algo que tiene que ver sobre los hechos más relevantes en cualquier realidad y de cualquier parte del mundo. Sino, por ejemplo, a propósito de los incendios que citaba en California, ahí, en Oklahoma. Oklahoma. Sí. Ya ves aquí el guirigay, por decirlo de alguna forma, que quisieron montar con el incendio de Indio Maíz. Es todavía hoy, y hay medios que se llenan la boca con manejar la verdad. Yo creo que con manosearla, más que manejarla. Y siguen diciendo que es dudoso que el incendio de la reserva Indio Maíz esté controlado. Uno llegó a decir Y de por que es un eso, acto liberado para ocultar el problema por del eso, sí. Y después empiezan a fabricar fake news, nunca mejor dicho. Y esa diferencia entre opinión pública, la que se genera y cómo se genera y quién la genera, y opinión publicada, no terminamos de tenerla clara. ¿Ya? Es bueno leer el artículo 68 de la Constitución, que habla de la responsabilidad social de la información y cómo emitirla. Y más que emitirla, cómo manejarla para que sea emitida. Ahí radica la diferencia entre opinión pública y opinión publicada, entre otras cosas. ¿Ya? Porque se fabrican medias verdades, porque las medias mentiras no existen, en mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que habría que ser muy cuidadoso con todas estas cosas, pero desafortunadamente la tecnología, lejos de alejarnos de esos peligros, nos mantiene siempre al borde del precipicio. Pero, además hay otro que entra en este juego, que es Andrew McCabe, ¿verdad? Que lo corrieron ahora de tener su pensión. Esa es mala leche, dijimos en su día. Sí, dice el general Michael Horowitz, ¿verdad? Que lo están investigando porque de alguna manera desvió información, por un lado desvió información y por otro lado desinformó, ¿verdad? Ante ese cuadro que es de alguna manera la defensa institucional de Trump, etcétera, Trump hace otro Twitter y dice: mentiras, mentiras, mentiras. Todo controlado por Comey. Se está refiriendo a McCabe. Sí. McCabe es Comey. ¿Verdad? Y McCabe, entre otras cosas, y Comey por su lado, están considerando iniciar juicios civiles y penales contra Trump, ¿verdad? Y eso podría llevar al impeachment, de alguna manera. No, porque no es el Congreso, son juicios civiles, ¿verdad? La vía civil lo que hace es complicarle el ambiente, pues, el panorama, enrarecérselo más. Además, Trump tiene una gran característica que hay que reconocérsela, ¿verdad? Es el hombre más impopular del mundo, incluyendo en su propio país. Pero el más cumplidor de sus promesas bueno, electorales. Es que a propósito de cumplidor de promesas electorales se dice que, y no lo ha hecho todavía, se está esperando que diga que él cumplió más que Obama, en el caso de Siria, volviendo a Siria por donde empezamos. ¿Pero cumplió con qué? Dice, ¿con irse de Siria o con castigar a El Assad? No se sabe cuál de las dos cosas. Pero bueno, Siria, operación exitosa según Estados Unidos. Pero es que mira, es lo mismo. El hombre está diciendo que la economía de Estados Unidos está creciendo porque él está en la presidencia. Todo eso es un efecto de la política económica de Obama. El hombre está diciendo que bajo su administración se destruyó ISIS, que se lo ha hecho, ya estaba casi destruida cuando comenzó, ¿verdad? Ya Mosul ya estaba resuelto, por ejemplo. Sí, el hombre no es capaz de decir cuál es la política exterior de los Estados Unidos. Por supuesto. Pero es que es consistente. Porque no existe. Pero es decir, aquí al grado que Marco Rubio disputó ser el representante de la política exterior que no llegó para América Latina. Fíjate que a estas alturas, todavía hay 300 puestos importantes dentro del Departamento de Estado que no han sido llenados. Pero como que no tuvo eco Rubio en ese sentido. No, eso te iba a decir, que lo cierto es que esa otra de las derrotas, me parece a mí, de la cumbre de las Américas, que las posiciones que llevaba Rubio, que eran unas posiciones de cortar cabeza, tampoco funcionaron, no prosperaron. Esta es la cumbre más sombría que ha habido
de todas las 8. ¿no? Bueno, yo creo que yo no la... La otra tampoco es muy ¿Quién exitosa. fue que dijo? ¿Evo o el mismo Maduro? Que las cumbres de las Américas están en decadencia. Maduro dijo hace rato que no servían para nada Ujú. y que no iba a ir por eso precisamente. Y otro dijo que era solo para pasear. Sí. En cualquier caso ha sido una cumbre de muy bajo perfil, Sí. porque aquí hemos conversado y no sé si hemos coincidido en que haya tenido alguna utilidad tangible, más Quizá. allá de buscársela. Quizás lo del con libre dificultad. comercio con México y Canadá, pero después de eso no le veo mayor... Sí, que para eso no hacía falta. Y eso que todavía no sabemos. Y que pues, no hacía falta una cumbre Así es. para lograr eso. En cualquiera de los casos, Estados Unidos y Trump perdió una oportunidad De acercar de acercarse a un continente que está, al resto del continente americano que está de alguna manera muy relacionado con Estados Unidos. Sí. El negarse a ir, ¿verdad? Más bien contribuyó a disminuir la importancia de su país en la cumbre. Así Sí. es. A seguir perdiendo. La imagen internacional de los Estados Unidos después de esta, si para algo ha servido, también, para que pierda peso específico en América Latina, en América en general, Sí. Estados Unidos. Bueno, jóvenes, gracias por haber estado con nosotros en esta edición. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.